Muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, los días se acumulan, las marchas continúan con más o menos participación. Hoy es un día de aniversario de la matanza que hubo en Juliaca. Al parecer han habido ahí también manifestaciones importantes con personas que han querido acercarse al aeropuerto. Ya sabemos que el aeropuerto es también uno de los activos críticos que es naturalmente extraordinariamente importante proteger, porque no se puede permitir que el aeropuerto no esté en control de las autoridades técnicas que permitan el aterrizaje y la partida de los aviones. ¿Cómo siente usted que está evolucionando este ciclo de manifestaciones con el que llevamos ya casi 2 meses, ¿no? 2 meses, Sí. en realidad 2 meses, Sí. ¿no? Hoy día es 9, esto empezó el 8 de diciembre con el intermedio de Navidades y fiestas de Año Nuevo. Ya son 2 meses. En estos 2 meses pareciera que de un lado se está jugando al desgaste de la movilización, a que finalmente poco a poco esta sea horadada y que vaya habiendo un curso de repliegue en el curso de los días. Y del otro lado, pareciera que pues está más o menos en lo mismo, viendo de qué manera la persistencia de la movilización puede lograr que el gobierno, que ya de por sí es débil, encuentre también un Waterloo y finalmente los manifestantes logren su objetivo. Aparentemente ninguno de los dos tiene la fuerza suficiente como para doblegar al otro contendor. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una situación en la cual las manifestaciones se sostienen. Hay particular intensidad en las manifestaciones que hay en las poblaciones de las pequeñas ciudades o medianas ciudades andinas, señaladamente en la región Puno, pero no solamente Puno, también al norte Ancash tiene movilizaciones, Cusco también, más en algunas provincias que en otras, y eventualmente Arequipa, Lima, Moquegua participan. Y por otro lado, estamos en una situación de desgaste mutuo y el país mismo está entrando en una situación muy complicada. Ayer el ministro de Economía, el ex ministro de Economía, Alfredo Torne, colega amigo en el gabinete en el que estuvimos juntos, ha anunciado recesión para el mes de marzo. De modo que las cosas también ya comienzan a complicarse y nos comienzan a pasar factura. Y al mismo tiempo, en el terreno internacional, el gobierno está muy aislado. El Papa, el secretario general de Naciones Unidas, la Unión Europea, el presidente Biden y otro conjunto de líderes, algunos regionales, otros internacionales, están señalando la necesidad de investigación y explicaciones por la cantidad de muertos que han habido. No es la mejor situación. Y mientras esto ocurre entre el gobierno y la sociedad, o por lo menos la sociedad movilizada, es claro que el Congreso está como en la poesía de Neruda, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente, guardando silencio y viendo de qué manera prolonga las cosas, evadiendo entrar al fondo del asunto. Hoy día entiendo que han suspendido la sesión. En todo caso, no quieren entrar a la discusión del tema de las elecciones y están tratando de patearlo para más adelante, de modo que no es una buena situación para el Perú. ¿Y qué es lo que sabemos sobre el movimiento de los manifestantes? Digo movimiento que es un genérico porque no se han ido decantando dirigencias, no sabemos quién organiza y tampoco son los mismos los objetivos, porque inicialmente había el objetivo de hacer liberar a Pedro Castillo de la cárcel y eventualmente restablecerlo en la presidencia. Ese objetivo fue comenzado a dejar de lado, pero ha habido esta semana una entrevista, una larga entrevista, no sé si la ha podido leer, dada por Pedro Castillo a un órgano español, El Salto, en donde él reitera que es presidente de la República y sostiene que no ha cometido un golpe de Estado, reconociendo que hubo una situación política y psicológicamente compleja el día 7 de diciembre pasado. Bueno, son varios temas. Primero, sobre los liderazgos. Yo he llamado la atención sobre lo siguiente. En los últimos 20 años han habido en el mundo muchas movilizaciones y manifestaciones con igual o mayor intensidad, tanto en cantidad de manifestantes como en la violencia que eventualmente puede ocurrir en este tipo de movimientos. En ninguno surgió un liderazgo claro.
En ninguno. La única líder surgida en los últimos 20, 25 años en el mundo es la muchacha sueca que surgió... Bueno, también la birmana, ¿no? Que terminó presidente de la República. Pero puede haber encabezado. En un ciclo anterior, sí, muy anterior. Ella lleva ya 40 años en la vida pública. Me refiero a los últimos 20 años. O sea, la única líder es la muchacha sueca, que en realidad surge de las aguas, porque es una travesía en el mar, con una gran campaña publicitaria de empresas verdes, la que lo coloca finalmente como interlocutor en el tema ambiental. De modo que el no surgimiento del liderazgo a mí no me sorprende. Creo que tiene que ver con una convocatoria horizontal y un diálogo horizontal muy rápido que ocurre en las redes y que la gente sostiene y que dificulta la posibilidad de que se constituyan liderazgos. En relación al tema de la propia manifestación, de la naturaleza de la manifestación, yo he llamado la atención sobre dos cosas. Desde el punto de vista coyuntural, reconocer que el concepto terruco no comprende toda la complejidad de la manifestación. Que si queremos comprender lo que ocurre bajo el concepto terruco, simplemente no entendemos nada. Que hay distintos espacios, grupos que participan en la protesta, hay una movilización muy intensa, no solamente en la calle, sino emocional e intelectual, de una población andino-indígena que es muy fuerte. Los tenientes gobernadores, las autoridades comunales tradicionales, las asambleas comunales están actuando permanentemente, dando órdenes, enviando delegaciones. Y dinero. Y dinero para que sus delegados que están participando en la protesta se sostengan. Es un sector. Tiene demandas específicas y creo que responde a un ciclo más largo. Y luego hay intereses particulares, los alpaqueros, las rondas campesinas, los cultivadores de esto o de lo otro, que son grupos que tienen intereses muy precisos. Luego tienes economías ilegales. Cuando decimos economías ilegales parece que hablamos de delincuentes, pero en economías ilegales estamos hablando, por ejemplo, de la minería ilegal. Entre 300.000 y 1 millón de ciudadanos peruanos que participan en eso. De modo que hay un problema. Es el doble del monto que mueve el narcotráfico. ¿Le parece verosímil? En recursos. Es lo que dicen los que estudian estas cifras, estos fenómenos. Puede ser, no lo sé. Pero en todo caso, es un fenómeno que también hay que tratar. Y finalmente están los violentistas, los que están tratando, digamos, de surfear la ola de la protesta para llevar agua para su propio molino, eventualmente Sendero, grupos extremistas en la izquierda, vándalos que simplemente participan y se acomodan para asaltar un supermercado o para hacer cualquier cosa. Esta complejidad es la que tiene que ser entendida por quien tiene o trata de manejarla. Pero tratando de entender el fenómeno, Fernando, yo traté de hacer una mirada más larga y encontré que a fines del siglo XIX y comienzos del XX hubo una intensa movilización campesina, sobre todo en la zona de Puno, sobre todo en la zona aymara, que concluye finalmente 2 décadas después en el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas. Con Leguía del 20. Con Leguía del 20. En la Constitución del 20. Hay un reconocimiento constitucional. Es decir, estas movilizaciones tuvieron un resultado político y de estructura de poder. Luego hay las movilizaciones campesinas muy grandes en la década de fines de los 50 del siglo XX, en los 60, las tomas de tierra sobre todo en el Cusco, Anta, toda esta zona, que concluyen en 2 reformas agrarias. La de Fernando Belaúnde Terry en el 64 y la de Velasco Alvarado en el 68-69. Esta última, probablemente con resultados muy malos en el terreno productivo, sobre todo en la costa norte, pero con un elemento fundamental. La reforma agraria de Velasco liquidó la hacienda, como se la conocía, sobre todo en las zonas del sur. Y por tanto, al liquidar la hacienda, lo que hizo fue quitarle un caldo de cultivo a lo que sería después, 10 años después, la aventura de Sendero. Si Sendero Luminoso se hubiera encontrado con la hacienda operando a toda plenitud como lo hacía en los años previos, probablemente la historia hubiera sido otra. El impacto de la reforma agraria de Velasco, sobre todo, es de materia política y preventiva. Y finalmente, en los 70s, hay también una movilización campesina muy fuerte, Anta otra vez, en Cajamarca, en la parte Andahuaylas, la zona central, etcétera, confundida con una movilización popular más amplia, que concluye en 2 cuestiones. Primero, la apertura al voto analfabeto. En la discusión de la Constituyente del 78, se produce por primera vez la ampliación al voto analfabeto, cosa que era un cambio en la estructura política del país muy fuerte. Recuerdo que las intervenciones de algunos congresistas, constituyentes, sobre todo me parece del Partido Popular Cristiano, se opusieron a esto de un modo muy beligerante, repitiendo argumentos que se habían dicho en 1920, 30.
Pero este es un cambio. Y lo segundo que aparece ahí, que se inscribe en la Constituyente del 78, 79, es la demanda de descentralización y de regionalización, que es resultado de este esfuerzo de movilización. Yo creo que estamos ante un cuarto ciclo, si miramos... Pero ¿qué objetivos realizables tendría este cuarto ciclo? Porque usted ha mencionado reivindicaciones sociales razonables. La prueba es que todas dieron resultados en modificaciones constitucionales. Pero que no se formulaban... Pero en este caso son que renuncie Dina Boluarte, que se convoque una asamblea constituyente sin nunca precisar para cambiar qué artículos o qué temas, sí, y luego que se vaya al Congreso. Sí, se trata de objetivos políticos que no son categoriales como en las revueltas que usted ha citado. Probablemente en las movilizaciones de los 70s tampoco estaba tan claras qué demandas estaban planteadas. Nunca apareció en la discusión el tema del voto analfabeto, nunca. Nunca apareció o no apareció con tanta fuerza el tema de la descentralización y de la regionalización, pero estaba planteado como parte de los movimientos sociales que había entonces. Yo creo que ahora están planteando dos temas, dos. Y lo saco no de lo que dicen en su plataforma, que caiga Dina, que el Congreso se vaya, no, en lo que dicen en sus discusiones, en sus volantes, en sus comunicados. ¿Qué es lo que están colocando, me parece a mí? Por un lado, hay una demanda de naturaleza política. Yo creo que están diciéndonos que la regionalización no llega a los distritos y a las provincias, que se quede en la capital, que nuestra regionalización ha sido una forma de democratizar la forma en la que se hace política en Lima. Hemos democratizado la corrupción y el mal manejo de los recursos y la falta de capacidades para poder generar proyectos e invertir razonablemente. Entonces, aquí hay un tema que tenemos que discutir. Todos sabemos que la regionalización y el proceso de descentralización tiene problemas y tenemos que revisarlo. Bueno, creo que uno de los temas que están planteados aquí es este. Uno segundo, sobre todo por parte de las comunidades amazónicas, que también están movilizadas, es que reclaman otra manera de presencia en la estructura política del Estado. En algunos casos incluso llegan a decir que reclaman alguna forma de autonomía, siendo parte del Estado peruano, alguna forma de autonomía. Entonces, aquí hay un segundo tema político que tiene que ver con la estructura constitucional del Estado que está planteada en las movilizaciones, sobre todo en sus textos escritos, los volantes, que es donde ponen sus sueños, sus expectativas. Y hay otra naturaleza de demandas que me parece que tiene que ver con algo más complicado, la renta minera, la propiedad del suelo y del subsuelo. ¿Quién se queda con los recursos? ¿Cómo se reparten los recursos? ¿De qué manera se distribuyen? ¿Por qué se distribuyen así o asá? Pero ¿dónde ve usted que esto aparece como un reclamo, como un objetivo de las manifestaciones? Cuando uno escucha a los líderes hablar, cuando uno mira en los videos que corren en las redes y escucha lo que dicen, están diciendo estas cosas. Los recursos, a veces lo dicen con los congresistas del bloque vinculado. No, los líderes sociales, ellos están planteando estos discursos. Cuando cohesionan a su gente y la arengan, están planteando estas cosas. Y cuando hay reuniones en las cuales de vez en cuando se filtra un video, aparecen 3, 4 minutos, cuando uno para el oído y lo escucha con atención, aparecen estas cosas. Todas son materia de debate. El que las ha formulado en esta entrevista amplia es Pedro Castillo, que ha salido con la tesis según la cual el golpe que se ha hecho contra él, porque es así como ve las cosas, era consecuencia de una fecha inminente en función de la cual, para que no lleguen a vencimiento contratos, ley con empresas mineras, se quiso echarlo a él. O sea, él está creando una narrativa asociada con estas reivindicaciones mineras. Pero en el caso del señor Castillo, yo he leído la entrevista y la verdad es que es una gran farsa. Basta leerla con atención para darse cuenta que cada 3 párrafos, cada 2 párrafos hay cosas que son evidentemente falsas. Él está tratando de victimizarse como lo hizo durante todo el tiempo de su gestión y tratando de ver de qué manera inventa un argumento para meterse en la movilización. En el fondo está haciendo lo mismo que aquellos que están tratando de llevar desde el extremismo violentista agua para su molino autoritario, pero que no les interesa lo que la población está diciendo. No les interesa lo que la demanda social está colocando. Eso no les interesa. Están despreocupados, del mismo modo que quienes no quieren oír. La extrema derecha, que no quiere oír, tampoco le interesa lo que la gente está diciendo.